Muy bien, vamos hermanos, vamos rápidamente a Efesios capítulo 4, versículo 10. Efesios capítulo 4. Amén. Bueno, vamos a dar lectura. Me siguen con su vista. Ahí en Efesios capítulo 4 vamos a estar leyendo desde el versículo 10. Voy a leer el del 10 al 16. 4, 10 al 16. Dice la palabra de nuestro Dios. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos, hermanos, rápidamente a ver estos versículos, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Es muy importante, hermanos, ver lo que Dios nos menciona en su palabra. Cérrale ahí, por favor. Gracias. Viendo, hermanos, ¿qué es lo que la palabra nos habla, verdad? Aquí, y yo, si le pongo un tema, le pongo el propósito, ¿verdad? El propósito de los líderes de la iglesia. El propósito del liderazgo en la iglesia. Hermanos, nosotros, ¿verdad? Venimos del mundo como creyentes, como cristianos. Antes éramos inconversos y veníamos del mundo, venimos, podríamos decir, ¿verdad, hermanos? De una forma que vivimos unos diferentes, ¿verdad? Un ambiente diferente cada uno. Y bueno, tal vez hemos sufrido en el mundo, hemos pasado por diferentes injusticias tal vez, y es difícil, ¿verdad, hermanos? A veces confiar, ¿verdad?, en las personas. Hablando de la política, ¿verdad? Decimos, no, pero este político es lo mismo, va a hacer lo mismo, siempre, ¿verdad? La persona, ¿verdad?, en el mundo siempre tienen ese concepto que no confían, ¿verdad?, en el hombre. Y claramente, hermanos, ¿verdad? Por el mismo tema también de que ha habido muchas, el hombre inconverso sin Cristo no tiene temor de Dios y hace tantas cosas, ¿verdad?, que al hombre lo desanima, lo frustra y lo hace desconfiar. Pero bueno, en la vida cristiana, hermanos, Dios nos menciona que es importante que nosotros aprendamos nosotros a ver lo que Dios, lo que es bíblico, lo que la palabra de Dios nos dice. Y podamos, hermanos, entender cuál es por qué causa Dios pone a maestros, como dice la palabra de Dios aquí, pone a pastores. En un principio, ¿verdad?, fueron apóstoles, fueron profetas. ¿Por qué Dios levanta evangelistas, a los maestros, ¿verdad? ¿Por qué Dios levanta a todos ellos? Hay un propósito especial por qué Dios los pone.
realmente nosotros tenemos que entender como cristianos qué es lo que Dios le agrada, qué es lo que Dios quiere y por qué Dios lo dice y cómo Dios lo dice. Nosotros tenemos que estar guiándonos por lo que dice la Biblia, porque lo que dice la palabra de Dios. Entonces, antes de continuar, vamos a orar. Padre, ayúdanos, por favor, Dios mío, a aprender de tu palabra en esta mañana. Señor, realmente deseamos de todo corazón que tú nos hables, que tú nos enseñes, Señor, y sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a tu pueblo, a tu iglesia. Gracias por los hermanos que aquí están, Señor. Sigue bendiciendo tu palabra. Te pongo en tus manos. Guíame, Dios, y guía a tu pueblo, Dios. Favor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios aquí, hermanos. Comienza diciendo el apóstol Pablo, enseñando a las iglesias, porque las iglesias estaban comenzando. Él comenzó varias iglesias, yendo y predicando el evangelio. Se levantaron las iglesias, se comenzaron a levantar líderes en las iglesias. Y el propósito principal, hermanos, del liderazgo del cual nos habla la palabra de Dios aquí, es algo divino, algo que nace del corazón de Dios. No es algo que salió de la mente de Pablo, no es algo que salió de la mente de los apóstoles, sino que del mismo propósito de Dios. Entonces aquí primero dice la palabra de Dios ahí, nos comienza diciendo y hablando de Jesús, diciendo ahí en este versículo, desde el versículo 10, dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, dice, para llenarlo todo, ¿verdad? Hablando de Jesús. Y luego nos dice ahí, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Claramente, hermanos, que Dios mismo, Jesús, fue el que constituyó a los apóstoles. No es cualquiera que dice, yo soy apóstol o yo me voy a hacer un apóstol, porque eso ya no está vigente hoy en día. Solamente Dios eligió a 12 apóstoles y esos son los que van a estar, ¿verdad? Los que comenzaron la iglesia, cuando se comenzó la iglesia, son los pilares, ¿verdad? Podemos decir, de la iglesia. Y ya no existe otro más. Los que se llaman apóstoles hoy en día, ¿verdad? Yo digo, son falsos apóstoles. O tal vez tienen un nombre que no les corresponde a ellos, están tomando un nombre que no les corresponde, porque realmente los apóstoles, verdaderos apóstoles, fueron llamados directamente por Jesucristo, directamente por Jesucristo. Los 12 apóstoles, uno de ellos que Judas, ¿verdad? Que él se desvió y que él desde un principio, ¿verdad? No mostró arrepentimiento ni nada, al final terminó con su vida. Salió, ¿verdad?, del grupo de los apóstoles, pero después Dios llamó al apóstol Pablo. Dios mismo llamó al apóstol Pablo, él se le reveló al apóstol Pablo, él le dio instrucciones, como él mismo dice en Gálatas, que no fue instruido por carne ni sangre, sino que directamente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí cuando Dios habla en su palabra y nos dice, hermanos, aquí, dice que él mismo constituyó a unos, dice, apóstoles. Dice ahí a otros profetas. Y claro, la función del profeta era escuchar la palabra del Señor y traer la palabra al pueblo, enseñarla, explicar la palabra de Dios al pueblo. Entonces, hermanos, Dios nos menciona que era la función del profeta. En el Nuevo Testamento todavía se nombran, ¿verdad?, algunos, ¿verdad?, que le llaman profetas, pero realmente la función es enseñar también, ¿verdad?, enseñar la palabra de Dios. Nos dice que iba a traer revelación nueva. Vemos ahí que solamente Juan el Bautista nos dice que fue el último de los profetas, ¿verdad? Entonces, cuando vemos, hermanos, cuando vemos acá, vemos claramente, ¿verdad?, que los profetas también fueron llamados por Dios. Fueron de diferentes naciones, de diferentes lugares, ¿verdad?, diferentes tiempos. Dios llamó a los profetas para traer en ese momento la palabra que Dios quería hablar al pueblo. Entonces, cuando vemos aquí que Dios mismo constituyó a los profetas, Dios constituyó, ¿verdad?, a los apóstoles, y también vemos aquí que Dios dice constituyó a los evangelistas. A uno que se le llamó evangelista fue a Felipe, uno de los diáconos, ¿verdad? La Biblia misma le llama, dice que él era el evangelista. Entonces vemos ahí que él, ¿por qué? Porque él era un hombre, ¿verdad?, que iba y llevaba el evangelio,
Él no era ningún apóstol, era un diácono, un servidor en la iglesia, alguien que ayudaba en la iglesia, pero era lleno del Espíritu Santo, era un hombre, ¿verdad?, que tenía amor, mucho amor por las almas, y él, Dios lo usó grandemente también a Felipe. Entonces, cuando vemos, hermanos, ¿verdad?, grandes cosas que Dios hizo con cristianos, pero aquí vemos, dice la palabra de Dios, que Dios llamó, dice, a los evangelistas, ¿verdad? Y la Biblia menciona, ¿verdad?, que todos debemos ser evangelistas porque Dios nos manda a todos llevar el evangelio. A todos, ¿verdad?, que viene de la palabra evangelio, de anunciar, de hablar el evangelio. Entonces, Dios es, ¿verdad?, quien aviva ese corazón para dar el evangelio. Entonces, es una responsabilidad nuestra de llevar el evangelio. Entonces, pero dice la palabra de Dios ahí, a otros, dice pastores, dice a otros pastores. Es muy importante, hermanos, la obra, ¿verdad?, que un pastor debe desarrollar. Yo quiero que nosotros entendamos que no es que una persona dice yo quiero ser pastor, o bueno, es bueno que tenga el sentir porque el sentir lo pone el Señor. Ya después de ahí, bueno, ya se ve si aguanta, ¿verdad? Aguanta el ritmo de lo que es un pastor. Porque, hermanos, realmente la obra de Dios no es fácil. Cuando Dios llama a alguien como pastor, Dios le tiene muchas responsabilidades en las manos de un pastor, muchas responsabilidades. Y sobre todo, ¿verdad?, conducir, ¿verdad?, al rebaño, a la iglesia, ¿verdad?, hacia lo que Dios quiere, buscar el consejo de Dios y conducir a la iglesia, apacentar a la iglesia. Y claramente que no es nada fácil. Se dice que hay muchos pastores alrededor del mundo que se desaniman, que dejan el pastorado. Hay más de los que dejan que de los que comienzan un pastorado, porque no es fácil la obra del pastor. Tal vez tú estás ahí y dices, no, pero el pastor, ¿qué hace? A veces, ¿verdad?, hay algunos que dicen, ¿y el pastor qué hace? ¿Verdad? Y al parecer que el pastor no hace nada, ¿verdad? Pero a veces, hermanos, cuando no se tiene claramente el llamado, hay muchas cosas que pueden desanimar al pastor y abandonar ese llamado. Si es un llamado, es difícil que uno lo pueda abandonar, porque es un llamado de Dios. Entonces, cuando alguien lo toma el pastorado y viene la presión, es donde también se pule también, y es donde también nosotros, ¿verdad?, aprendemos a través de las pruebas, a través de las diferentes circunstancias, a través de los diferentes desafíos que se enfrentan en el ministerio. Y toda la gente es diferente, todos tienen diferentes temperamentos, todos tienen diferentes crecimientos en la obra del Señor. Entonces, no es fácil, pero si es un llamado, tenemos que, ¿verdad?, seguir ese llamado hasta que Dios nos diga. Entonces, dice la palabra de Dios que Dios mismo constituyó a los pastores. Dios los constituyó. Entonces, cuando vamos aquí, hermanos, dice la palabra de Dios que Dios también constituyó a los maestros. ¿Qué función tan grande ocupan también los maestros? Los que instruyen a los niños, los que instruyen a los jóvenes, los que instruyen a las hermanas, los que instruyen a los varones, los que enseñan. Qué importante es, y también tienen una gran responsabilidad delante de Dios. Una gran responsabilidad porque maestro, ¿verdad?, alguien quien está instruyendo. Y no solamente, ¿verdad?, es a través de la enseñanza, sino que es a través también de su testimonio, de su vida. Es muy importante. Entonces, hermanos, dice la Biblia que Él mismo constituyó a uno. Dios pone en el corazón, ¿verdad?, de los creyentes servirle. Y Dios, yo creo que todos debemos tener en nuestro corazón el deseo de servir al Señor, de agradarle a Él, pero Él es el que dice lo que Él quiere que hagamos cada uno de nosotros. Tal vez no todos puedan ser maestros, pero Dios tiene un don especial en ese creyente. Pero si Dios llama como maestro, Dios pone en tu corazón que tú ayudes
en la escuela dominical, ayudes con los niños, ayudes con los jóvenes, está dando una enseñanza en la iglesia, ¿verdad? Sea algo, hermanos, ¿verdad? Que sea Dios obrando en tu corazón y que sea una buena motivación, ¿verdad? A veces en el Instituto Bíblico, nosotros estábamos estudiando en el Instituto Bíblico, algunos chicos iban y ellos decían, yo quiero ser, ¿verdad? Yo quiero ser un pastor, y estudiaban en el Instituto Bíblico, pero la motivación de ellos era diferente. Querían ser populares, pensaban que inmediatamente después de graduar iban a tener una iglesia grandísima, estar predicando a 1000, a 2000 personas, ¿verdad? Y ya después se dan cuenta de que no es así. La obra de Dios es diferente y se van dando cuenta muchas veces algunos que no terminaron el instituto porque no pensaron que iba a ser un poco difícil o disciplinado el Instituto Bíblico y que tenían que tomar clases y que tenían que aprender a tener disciplina en sus vidas, y algunos desde el Instituto Bíblico ya salieron y se fueron a sus casas porque no estuvieron de acuerdo, ¿verdad? La disciplina que tenían en ese lugar. Entonces aquí vamos, hermanos, lo que la palabra de Dios nos menciona, ¿verdad? Que siempre la motivación correcta de cada siervo de Dios debe ser glorificar a Cristo, glorificar al Señor, glorificar a nuestro Señor Jesucristo, porque todo lo que participamos, hermanos, en una congregación, todo lo que tenemos parte en algún ministerio, estamos teniendo parte de la obra de Dios, de la obra de Cristo, de creyentes que han sido comprados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces todos debemos tener un propósito, no pensando en mí mismo, sino pensando en que Cristo sea glorificado con nuestras vidas y nosotros podamos, hermanos, hacer lo que a Dios le agrada. Entonces, pero aquí la palabra de Dios, hermanos, yendo al pasaje que leímos, la palabra de Dios, hermanos, nos menciona, él dice que él mismo constituyó a todos, dice a estos llamados y dice a los maestros, pero el propósito por el cual él los llamó, él los constituyó, tenemos que entender nosotros para qué es. Dice primero ahí, a fin de perfeccionar a los santos, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quién está más interesado en que tú crezcas espiritualmente, en que tú te afirmes espiritualmente, en que tú des el siguiente paso de fe? Es nuestro Señor Jesucristo. Y como Él está interesado, Él levanta de entre la iglesia ciertamente hombres mortales, salvos por la gracia de Dios, pero Él es quien los capacita para poder instruir, para poder enseñar. A veces no tenemos, hermanos, muchos de los que fueron llamados no se sentían capaces, porque claramente nosotros no somos capaces de hacer o llevar a cabo una obra divina, un trabajo, hermanos, tan espiritual como lo es la obra de Dios, pero es Dios el que nos capacita para hacer esa obra. Claramente Moisés dijo, Señor, yo no sé hablar, ¿cómo me encargas esta obra tan grande de ir y hablar al faraón? Dice, y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, pero él se sentía en esta obra que él era muy pequeño porque es una obra muy grande. Así tenemos que ver la obra de Dios. Por más títulos que tengamos, por más conocimientos que tengamos de la vida cristiana es una cosa espiritual. No es una cosa que muchas veces la vamos a mezclar, hermanos, que la vamos a mezclar con las cosas o sabiduría del mundo. Hay muchas cosas que tal vez nosotros aprendimos en el mundo, pero cuando llegamos a la iglesia y aprendemos las cosas de Dios, yo tengo que saber, yo tengo que poner y pensar como que no sé nada porque estoy aprendiendo ahora las cosas espirituales y la obra de Dios. Hermanos, verdad que cuando un cristiano aprende de esa forma y no piensa que sabe, que viene del mundo y lo sabe todo y llega a la iglesia y no, pues yo me lo sé de todo no, va a chocar muchas veces, ¿verdad? Va a chocar contra la pared muchas veces porque Dios quiere instruirnos, quiere que nos dejemos moldear. Dios quiere que nos dejemos que Dios trabaje en nosotros y no poner nosotros nuestra misma sabiduría humana, sino que dejemos que sea Dios
que nos guíe, para poder nosotros, ¿verdad, hermanos? Ayudar a que los santos, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, y que Dios sea, ¿verdad?, obrando nosotros, y que Dios use a nuestras vidas como un instrumento, como un conducto para traer el mensaje, para traer la enseñanza, para traer, hermanos, ¿verdad?, esa bendición, ¿verdad?, ser este testimonio a los demás. Entonces aquí la palabra de Dios nos dice para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, hermanos, qué importante es que nosotros veamos, no veamos como alguien que se puso allá y que está parado allá adelante, sino que realmente pensemos que si Dios lo puso o lo está capacitando, es porque el Señor quiere usarlo. Siempre tenemos nosotros que pensar, hermanos, todo lo que enseñan, los que enseñan en la iglesia, los que predican en la iglesia, debemos orar por ellos. Amén. Debemos orar por ellos, no criticar, no sea, mira lo que dijo, mira cómo a veces no es fácil estar delante de un púlpito, y cuando pensamos nosotros, hermanos, y lo miramos de esta forma, de que es una obra divina y que nosotros debemos tomarlo así, es la obra de Dios. Entonces, nosotros tenemos, hermanos, que tomar la palabra de Dios, y ver lo que Dios quiere enseñarnos a través del que se ponga acá adelante, del que Dios quiere usar acá adelante, hermanos, y tomar la palabra, lo que Dios quiere hablarnos a nosotros. Entonces, dice la palabra de Dios, constituyó a otros apóstoles, otros profetas. Entonces, hermano, dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dios quiere perfeccionarnos a nosotros para la obra del ministerio. La obra, hermanos, que nosotros debemos llevar a cabo mientras estamos en esta tierra, en este mundo. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? ¿Qué es lo que quiere Dios que tú desarrolles en este mundo? A través de la predicación, a través de la enseñanza, Dios te va dirigiendo también. Claramente que tú tienes que leer tu Biblia, tú tienes que orar, que buscar a Dios, hermanos, pero debes orar por los que Dios puso delante de la iglesia para que, hermanos, la verdad que a veces chocan, ¿verdad? Tal vez no me gusta lo que dice, tal vez no, no me gustó lo que enseñó, lo que predicó, pero hermanos, aquí vamos. ¿Qué es lo que yo vengo a buscar a la iglesia? ¿Que me hablen lo que yo quiero o escuchar lo que Dios quiere que yo escuche? Porque ahí tenemos que entender estas dos cosas. Cuando yo vengo, yo quiero escuchar lo que yo quiero, y si eso no me gusta, bueno, lo tacho, ¿verdad? Y lo dejo por un lado. No, hermanos, no es así como vamos a crecer. Dios nos va a hablar lo que Él quiere a través de su palabra. Y si nosotros lo tomamos, vamos a ir creciendo, edificándonos, y es el propósito de Dios. Entonces, aquí dice la palabra de Dios, se nos va a acabar rápido, ¿verdad? El tiempo, pero vamos rápidamente, dice aquí la Biblia, dice a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, Dios quiere edificar a la iglesia a través de los líderes que Dios llama para, no es que seamos mejores, hermanos, Dios nos dio un llamado, Dios nos dio un llamado. Y si yo como cristiano soy carnal y yo comienzo a criticar, y yo comienzo a quejarme o a murmurar o a hablar de estos días, hermano, yo estoy mal, porque yo estoy hablando mal, ¿verdad? De alguien que Dios constituyó y que Dios puso delante de la iglesia. Entonces, Dios me libre, ¿verdad? Dios me libre, porque es como, hermanos, es como Dios va a obrar en mi vida cuando yo tomo, hermanos, espiritualmente las cosas de la iglesia, no carnalmente, sino espiritualmente las cosas de Dios. Entonces, aquí la palabra de Dios nos menciona, dice la Biblia, para perfeccionar a los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La unidad de la fe no es que Dios quiere separar, no es que Dios quiere dividir. No voy a estar peleando por hermanos, por dividir. No, para unir. Y cada uno de los que se paran aquí adelante siempre debe ser su propósito de edificar a la iglesia para
unir, ¿verdad? Para unir el cuerpo de Cristo. Ahora, si hay alguien ahí que no le gustó lo que se predicó, yo lo siento mucho, pero si yo oré, si yo busqué a Dios, si yo clamé al Señor para que me diera la palabra y yo la di, y hay una persona que se ofendió, yo lo siento mucho. Lo siento. No podemos estarnos disculpando cada día, cada vez que predicamos. Discúlpame que dije esto, que prediqué esto. ¿Por qué? Hermanos, cuando realmente la palabra, ¿verdad, hermanos, de Dios nos guía y nos dice lo que debemos decir, es importante que nosotros como cristianos crezcamos, ¿verdad, hermanos? Dice la Biblia aquí, dice a un varón, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para cada cristiano? Que conozcan a Dios, que conozcan al Señor, que crezcan en la vida cristiana, que crezcamos en la vida, en las doctrinas, conozcamos la palabra de Dios. Dice, en el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. El propósito de Dios es que lleguemos, hermanos, a ser maduros. Perfecto. Hay uno solo que es perfecto y ese es Dios. Pero aquí cuando se refiere a perfecto, se refiere a maduro, a ser maduro, a ser espiritual, a crecer, que no se quede estancado, que siempre esté con el mismo tema y nunca crezca y nunca aprenda más de las cosas de Dios. Entonces, Dios quiere que crezcamos, dice el propósito de Dios, que llegamos a un varón maduro, a una hermana madura, dice aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, la plenitud de Cristo. ¿Ok? Es el propósito. Dios quiere que crezcamos cada día para parecernos más a Cristo. A Cristo. No a Ramírez, no a Mezquita, ¿verdad? No a Saavedra. No, porque todos podemos salir ahí con nuestros apellidos y decir yo soy así, yo soy asá. No, que todos podamos parecernos a Cristo. Y ese es el propósito, que todos vayamos imitando para poder ser cada vez más como Cristo, cada vez como el Señor. Hermanos, y aquí la palabra de Dios, el propósito, hermanos, es para ayudar a los creyentes y a los que van conociendo al Señor para que vayan creciendo. Dice, para que ya no seamos niños, ¿verdad? Porque los niños no saben lo que hacen, los niños dicen algo, ¿verdad? Y a veces no saben lo que dicen. Entonces, hermanos, sino que crezcamos, dice la Biblia, para que no seamos niños fluctuantes. Que hoy estemos acá, mañana, ¿verdad? Bajemos, estemos acá hoy, mañana acá, hoy dije esto, mañana me arrepiento, y estemos constantemente, ¿verdad? Siendo cambiantes. Que hoy estoy con mucha fe, mañana estoy hasta abajo. ¿Verdad? Que hoy me levanté, pero con muchas ganas de ir a la iglesia, mañana, el siguiente domingo, pero no quiero ir a la iglesia hoy. Pero que Dios ponga a nosotros, ¿verdad? Una convicción, que crezcamos, dice la palabra de Dios, en los caminos del Señor. Entonces, lo que Dios dice es el propósito para que ya no seamos niños, dice, llevados por doquiera de doctrinas. Viene una doctrina y ya estoy ahí tambaleando por si es verdad o no es verdad lo que me está diciendo, sino que crezcamos y conozcamos la doctrina del Señor y podamos hablar con otras personas y filtrar a través de la palabra de Dios si es verdad lo que me está diciendo o no es verdad lo que me está diciendo. Hermanos, dice a los hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces hay mucho que... ¿Sí? Es importante que sigamos, hermanos, ¿verdad? Creciendo, dice la palabra de Dios. Dice que siguiendo, mira el versículo 15. Versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es Jesús, la verdad es la palabra de Dios. Siguiendo la verdad, hermanos, no lo que yo pienso, no lo que yo creo, siguiendo la verdad. Si yo, hermanos, sigo a Cristo, sigo la verdad, ahí es donde yo tengo que aferrarme a la verdad. No a mi forma de pensar. Hermanos, hoy en día yo lo que quiero de todo mi corazón como pastor es que la iglesia no haya un mal espíritu. Amén. Aquí no haya un mal espíritu. Yo no sé, pero a veces
se puede tornar eso en la iglesia. El diablo lo que quiere. El diablo quiere que haya un mal espíritu, que haya unos hermanos enojados con otros, y eso no es la voluntad del Señor. No es la voluntad del Señor, porque realmente, hermanos, Dios quiere unidad en la iglesia. Dios quiere que todos podamos crecer en amor, siguiendo la verdad en amor, y que estemos animándonos unos a otros, porque de esa forma solamente vamos a poder ser impacto a los demás, a las personas nuevas que vienen. Hermanos, este tema yo quisiera que se quedara en paz, este tema de la vacuna, ¿ok? Este tema, los que se han vacunado, amén. Cada uno son adultos y lo han decidido así, amén. A los que no se han vacunado y no quieren hacerlo y se sienten con confianza en su mente y están, hermanos, su conciencia están así, hermanos, déjenlos tranquilos, ¿ok? Yo quiero, hermanos, que en la iglesia esto se acabe, por favor. No sigamos discusiones con esto, porque no edifica, no edifica. Los que se sienten bien y se han vacunado y sí, quieren seguir así, hermanos, amén. Es una decisión y cada uno somos adultos para hacer lo que nosotros queremos. Claramente que en la vida cristiana todos nosotros tenemos que orar y buscar la dirección del Señor para lo que vamos a hacer siempre. Ya no es como el mundo, ¿verdad? Que lo hacemos porque yo pienso que está bien, yo pienso que está mejor, porque opinó bien esta persona, porque dijo bien esta persona. No. Hoy en la vida cristiana, hermano, nosotros tenemos que seguir y tomar cada decisión en oración, amén. Y si vos oraste y si vos estás tranquilo, amén, hermano. Yo respeto. Yo siempre dije desde un principio, yo nunca voy a predicar en contra de esto o a favor de esto, porque realmente cada uno tiene que estar tranquilo en su conciencia. Amén. En su conciencia tranquilo de lo que está haciendo, pero no presionarse unos a otros para que se sientan mal y que haya un mal espíritu. Y no, hermanos, no, eso no está bien, no es correcto. No es correcto. Amén. Y cada uno tenemos que aprender y crecer en las cosas del Señor y crecer como cristianos para buscar el bien, para buscar la edificación del cuerpo de Cristo, para buscar el bien de mi hermano, para buscar, hermanos, que él esté en paz, que cada uno de nosotros podamos buscar, como dice la palabra de Dios, sino que crezcamos siguiendo la verdad en amor. Crezcamos, dice, en todo. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, dice, bien concertado y unido entre sí, dice, entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, para ir edificándose en amor. Cada uno recibe la gracia de Dios para ir edificándose en amor, hermanos, y todo, como yo menciono, todo lo que hacemos, hazlo para el Señor y no para los hombres, amén, porque es muy importante aprender a seguir la verdad para crecer en la verdad, para ser como Cristo, hermano. Hay cosas que tal vez nos pueden impedir a nosotros crecer, porque tal vez es un pensamiento humano que yo tengo, tal vez una idea humana, pero si yo vengo a Cristo y realmente sea algo bíblico, algo que la palabra dice, no tratar de torcer la palabra para comodidad mía, porque se puede hacer eso, se puede torcer la palabra y ponerla cómodo para mí, porque yo pienso eso, yo me quedo con eso, y es mi pensamiento, yo así viví, y esa fue mi vida, y yo soy así, y yo voy a seguir siendo así. No. Para. Hay que, queridos hermanos, como su pastor yo les digo, siempre debemos buscar ser como Cristo y aplicar bien la palabra de Dios. Si tenemos dudas, aprende a preguntar. No te quedes con la duda. Es muy difícil a veces venir y preguntar. Es muy difícil. Pero en la vida cristiana es importante que si tienes dudas, tú puedas preguntar. Tú puedas, hermanos, venir. ¿Tienes alguna duda? Por favor. No después vengas con el problema, ¿verdad? Que ya se armó el problema porque no preguntaste, porque no consultaste. Hay líderes en la iglesia que te pueden ayudar.
Yo con todo mi corazón, yo te voy a ayudar con la palabra de Dios. Si tú vienes a pedir un consejo, yo te voy a aconsejar con la palabra de Dios y según lo que dice la Biblia. Y si tú quieres seguir el consejo, bien. Si no lo quieres seguir, yo quedo libre. Yo quedo libre. Y entonces, querido hermano, por eso es importante que aprendamos a valorar a los líderes de la iglesia. Aquí, hermano, yo no sé, hay iglesias donde están acostumbrados, ¿verdad? A quitar, a poner al pastor y a quitarlo cuando no les gusta lo que predicó. Bueno, no me gusta, vamos a buscar a otro, ¿verdad? Ese maestro de escuela dominical dijo esto que no me gustó. Bueno, vamos a ver, ¿verdad? Que alguien más sea, para que se acomode conforme a mi situación, que se acomoda conforme a lo que yo pienso. Y hay iglesias donde pasa eso. Hay iglesias donde pasa eso, pero es un desorden. Es un desorden. Entonces, querido hermano, tenemos, hermanos, que orar claramente por nuestros líderes. Amén. Ora por el hermano Agustín. Ora por el hermano Mezquita. Ora por el hermano García. Ora por tu pastor. Hermanos, yo de todo corazón, yo necesito sus oraciones. Amén. Y yo sé que ustedes oran para que yo predique lo que Dios quiere que predique. No para acomodarme a alguien, amén, sino que Dios traiga su verdad a tu corazón y tú lo tomes para ti y sepas que es una verdad de Dios. No es una verdad, hermanos, que viene, ¿verdad? Para acomodar la situación. No, hermano, amén. Dios me libre de hacer eso, amén. Que Dios me ayude siempre a predicar lo que Dios dice en su palabra. Amén. El propósito, hermanos, ¿verdad? Del liderazgo en la iglesia. Así que todos oremos unos por otros. Oremos por los maestros que están enseñando a los niños, porque también tienen un desafío por delante, ¿verdad? Enseñar a los niños. Yo sé que a veces son impacientes y todos se tienen que aguantar, ¿verdad? Pero ahora, claro que los maestros tienen que tener un corazón, ¿verdad? Para servir. No a la fuerza. Estos niños no los soporto, no los aguanto, ¿verdad? No, es una mala actitud. No va a ser de edificación eso. Pero si van y de todo corazón quiere ser de bendición a esos niños, Dios los va a usar grandemente, van a hacer un impacto, van a impactar a esos pequeños, hermanos, y no es fácil, ¿verdad? Los pequeñitos en la cuna, ¿verdad? Los chiquitos que también a veces dan bastante trabajo, pero déjame decirle, hay que orar por los maestros, hay que orar unos por otros, hermanos, los que están saliendo a evangelizar, hermanos, todos los que están formando parte de algo en la obra del ministerio, hermanos, orar unos por otros y que la iglesia esté unida. Amén. Cada vez más. Deja a un lado pensamientos, ideas políticas y tantas cosas ahí, hermanos. Deja a un lado eso. Busquemos ser como Cristo. Busquemos la verdad en amor y busquemos crecer, edificándonos unos a otros, edificando la iglesia. Padre, por favor, ayúdanos. Padre mío, bendito sea tu nombre. Dios, te doy gracias porque tú eres nuestro Dios. Señor, tú no cambias. Tú eres el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Y tú, Señor, que nos has salvado, que nos has dado la vida, que nos has redimido, que nos has adoptado como tus hijos. Ayúdanos a crecer cada día más, dejando nuestro yo, dejando, Dios, nuestro egoísmo fuera a un lado y crecer cada día más siendo como tu Hijo amado, como Jesús. Danos de tu gracia, por favor. Guíanos. Sigue bendiciendo lo que sigue. Dejamos todo en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, tenemos algunos, 20 minutitos y vamos a continuar, ¿ok?